Cardoño Gil, Emir Enrique 4 y MB5. Medir es comparar una cantidad con su respectiva unidad, con el fin de averiguar cuántas veces la segunda se contiene en la primera. Es el grado que confiere al dato y se subdivide en la validez interna y la validez externa. La validez interna es el grado en el cual los resultados a observación son correctos para el grupo de estudio en particular. Se refleja a situaciones de muestra y se reduce a pequeñas muestras, sesgos de situación, sesgos de medición y sesgos de confusión. La validez externa es la extensión en la cual los resultados de estudio pueden ser aplicados para aquellos más allá de la muestra de estudio. La precisión es el grado donde se reduce la incertidumbre, el cual es falta de seguridad, y la exactitud es la falta de un error sistemático. La resolución es la variación de la magnitud que da lugar a una variación perceptible de la indicación correspondiente al valor. Patrón de medida. El patrón de medida es el aparato, materia de referencia o sistema de medición designado para definir, realizar, conservar o reproducir una o varias magnitudes sirviendo como referencia. Existen distintos tipos de patrones, como lo es el primario, el cual es el designado y ampliamente reconocido como poseedor de las más altas cualidades metrológicas. Otro patrón es el secundario, el cual su valor se obtiene a través de la comparación con el patrón primario de la misma magnitud. Existen otros tipos de patrones, como lo es el del trabajo, patrón de trabajo, patrón de resistencia, patrón de voltaje, patrón eléctrico, patrón de capacitancia y patrón de inductancia. Una máquina eléctrica es un aparato que tiene como función convertir todo tipo de energía en energía eléctrica o viceversa. Además, la energía producida por dicho aparato se puede presentar de distintas formas o distintos tipos de energía, diferenciándose cada una de ellas por la forma en la que se trasladan o por su uso. Una de las principales unidades sería el volt, que indica potencial eléctrico, el ampere, intensidad eléctrica, el ohm, resistencia eléctrica. Otra también podría ser las RPM, que es unidad de velocidad o de frecuencia, y el joule, que es calor y trabajo. Los errores son la diferencia entre el enunciado y la realidad, es decir, la diferencia que existe entre lo medido y lo que realmente mide una pieza. Los errores se pueden clasificar en error aleatorio o de muestreo y en error sistemático o sesgo. Algunos ejemplos de los errores aleatorios podrían ser las condiciones ambientales, error de fuerza, error de posición, error de instrumento o error de medición. Y un ejemplo de los errores sistemáticos o sesgos sería la mala calibración del instrumento o el desgaste. Un circuito eléctrico es el conjunto de elementos conectados de manera correcta que permiten el paso de electrones. El circuito eléctrico se compone de un generador o acumulador, el cual es el elemento capaz de mantener una diferencia de potencial en los polos de los conectores. Otro elemento importante es el hilo conductor, que es aquel que permite el paso de la corriente. Otro es el receptor o consumidor, aquel que aprovecha la corriente eléctrica. Y
Último es el elemento de maniobra, el cual nos permite abrir o cerrar el paso de la corriente. Un dato, por decir así, curioso de los circuitos eléctricos es que realmente la corriente corre de negativo a positivo, pero como en un principio se creía que esto era de manera inversa, por eso cuando resolvemos problemas de circuitos eléctricos lo hacemos de positivo a negativo. Las máquinas eléctricas se clasifican por el tipo de corriente que utilizan, como lo es la corriente continua, que es aquella que fluye de manera constante hacia una dirección. Las máquinas eléctricas de corriente continua son el generador, el dínamo y el motor. O la otra corriente es la corriente alterna, que es en la que la dirección del flujo de los electrones va y viene en intervalos regulares o en ciclos. Las máquinas que utilizan corriente alterna son los alternadores, motores monofásicos, polifásicos, motores monofásicos asíncronos y síncronos, motores trifásicos síncronos y los motores universales. Otra clasificación de las máquinas eléctricas está en los transformadores, los cuales se clasifican en transformadores de potencias, monofásicos y polifásicos, los transformadores de medida y los autotransformadores.